Saludos mis maníacos del Sword, hoy en esta guía explicaré desde mi punto de vista y experiencia qué personajes y en qué orden subirlos en la colección y en la sinergia. Colección de personajes, todo va a depender de tus objetivos. Si vas a empezar a jugar de DPS, support, también influye el saber si vas a jugar principalmente con DPS físico o mágico. Así que si tienes dudas es mejor empezar por los personajes que den estadísticas que sirvan para ambos. Porcentaje de ataque híbrido con Codes Ariel, daño de skills de trascendencia con el Immortal y PO, daño de skills de fuerza con el RM y TB, adaptación con Demercio, polarización con Antítesis, daño contra jefes con el Hersher, y por último crítico y maximice con Catástrofe e Innocent, y opcionalmente los personajes que dan ataque y ataque mágico, solo Morpheus y Oz dan ambos. Todo es principalmente para aumentar tu daño y poder de combate, que por cierto son los personajes en los que actives el libro de sinergia, que de paso también los registran dentro, podrás recibir estos buffos. Y por cierto, el bufo de nivel 1 se obtiene completando el primer cambio de clase, el nivel 2 completando el tercer job y el nivel 3 completando la clase magistral. Necesitas subirlos todos a Masterclass al principio, para ello recomiendo jugar un personaje roto para farmear los materiales de los cambios de clase. Primero para la misión 2 el tercer cambio de clase, recolectar 5 materiales de estos jugando a esta dungeon. Recolectar estos depende de si te parece muy pesada esta dungeon. Si es así, mejor recolectarlas con un DPS fuerte para no tener que jugar 5 veces aquí con un personaje débil. Para recolectar estos materiales debes hacerlo así. Consigue 5, que es la cantidad máxima que te pide esta misión, y los guardas en la banca compartida. No puedes dejarla en tu mochila ni en la de la mascota, ya que me parece que no te dejará recolectar más. Así que déjalo en la banca para asegurarte. Y así sigues todo el rato recolectando de 5 en 5, guardando los materiales en la banca. Si quieres conseguir materiales para todos los personajes necesitarías unos 300 de estos, que ahí ya depende de cada uno cuántos recolectar. Para mí recolectar estos es opcional, porque los de Masterclass son peores. En la segunda misión de Masterclass necesitas 20 de estos materiales, y no todos usan los mismos. Ad y Eve usan otro, Ein usa otro, y creo que Noah usa otro distinto, y el resto, que si mal no recuerdo, usan este. Aquí ya se complica, lo recomendado es farmearlos en Nido del Trosh, pero aquí te faltará daño si eres nuevo, a no ser que tengas a alguien que te vaya a carrear, así que para esto podrías jugar con un support si tienes ayuda. También puedes aprovechar los eventos de por 2 de experiencia, aunque probablemente haya mucha gente farmeando ahí y con buen daño. Si no, pues toca farmear en 13-1, en donde tardarás unos 3 minutos por run si juegas bien. Para esta misión necesitarás un total de 880 materiales y 160 distintos para Ad y Eve, y otros 160 distintos para Ein y Noah, que creo que comparten el mismo material. Por último, la misión 4 de la Masterclass, que pide 10 de estos materiales. Esto funciona como en la misión anterior, todos usan el mismo material, excepto Eve, Ad, Ein y Noah. Aunque aquí ya no estoy muy seguro, no me acuerdo. Y la mejor daño para farmear los materiales es claramente contra Gaia, y si te carrea algún amigo, etc., pues contra Rosso o Denif. Aquí necesitarías la mitad de materiales que antes, 600 en total. Y sí que no me acuerdo si Ad, Eve, Ein y Noah usaban fragmentos distintos, pero creo que usan el mismo todos. ¿Qué personaje de DPS usar para recolectar los materiales? Actualmente la más rota es la TP en mi opinión, que además da menos consumo de mana, stat que suma buen CP. También tenemos a Code Antítesis y el Morpheus, pero el inconveniente de estos es que usan distintos fragmentos para las misiones de Masterclass, así que a esos usarlos para sus respectivos personajes. Las CVs son muy buenas ya que dan porcentaje de ataque físico y mágico, y la antítesis polarización. Y para Noah tenemos daño crítico, ignora defensa física o mágica, aunque aquí hay que tener claro primero si tu personaje principal va a ser físico o mágico. Para Ein lo único interesante sería daño contra jefes, y jugar con Hersher para subirlo de clase es una tortura si eres nuevo. Creo que hace poco lo bufearon, pero sigue siendo pesado subirlo, por eso es mejor conseguirle los materiales con otro personaje. Twin Speaker tiene mucho daño, puede regenerar algo de mana por segundo y tiene gran limpieza de mapas con la skill de hacer gigante, hacer el cohete gigante y la mod de esta skill, y es relativamente fácil de jugar. El resto dependerá de tus necesidades, para farmear, para usarlos en la sinergia, para jugar de support, etc. Para farmear tenemos todas las aras
la Surya da 3% de experiencia y en sinergia las otras 3 para Edge, Drop y experiencia. También está Gamebliss y Avarice para Edge y Drop, aunque esto los puede dejar para el final ya que no se nota mucho. Para support, resistencia al daño y defensas para aguantar más. También resistencia contra jefes, aunque esto lo puedes conseguir de otros lugares. También tenemos las reducciones del cooldown de los ads, aunque el 2% no se nota mucho, así que puedes dejarlos para el final. Por último, si tienes claro si tu main será físico o mágico, pues la prioridad será ataque físico o mágico más 1,5%. Y al final lo que no sea porcentaje. También recomiendo velocidad de ataque ya que es muy buen apoyo para que ejecutes tus skills más rápido. ¿Cómo lo haría yo? Si empezara de nuevo pues jugaría con TP, conseguiría el set de liano azul, farmaría unos 30 materiales del tercer job, le completaría el tercer job y luego lo haría con la CU, RAS, CA e Innocent con la ayuda de los materiales farmeados, para así tener algo más de daño antes de farmear los materiales de la Masterclass. Conseguiría el pergamino de más 10 para la Void, después el set de Rigo rojo del cubo que regala el Porufesor, más los tickets de forja, y allí empezaría a farmear los materiales siguientes en 13.1. Paralelamente a esto, deberías ir mejorando a tu personaje principal, que por eso es mejor empezar a jugar con cualquier personaje hasta encontrar al que más te guste, y ya ahí empezar con el plan que acabo de explicar. Ahí vas farmeando materiales y haciendo raids para conseguir el arma de raid. También tendrás que subir otros personajes para la colección dependiendo de ti si tu main es físico o mágico. Después recomendaría subir a tu main a Masterclass e ir haciendo las misiones diarias, y así poder fabricar un set de Rigo rojo, ya que este se podrá compartir por el banco. El que te regala el Porufesor no se puede. Ya cuando tengas entre 1,5 y 3 millones de CP, con un set de Rigo rojo muy mejorado, facilitarás mucho el farmeo de materiales de la Masterclass, además para que los personajes puedan subir más rápido con este set compartido. Por cierto, también tendrás que farmear algunos cubos de armas de Void, para así compartir los cubos por el banco para cada personaje que subas, es lo más eficiente. El último punto sería la resonancia, en donde yo conseguiría 100 puntos de experiencia primero, y luego reclamar el pergamino para resetearlo y darle daño a la TP. También habría que conseguir la página de resonancia extra que dan, muy importante, solo te darán uno por cuenta, y se lo daría a mi main para que tenga una página de daño o soporte, y la otra página para farmear experiencia, y si tu main es TP pues mejor. No le reseteas la página experiencia y le das otra página con más daño. Esto es importante para tener más daño con la resonancia y farmear mejor los materiales. Sinergia, si estás empezando, en general para los DPS, esto es lo que recomendaría conseguir. Morpheus y Antítesis con Masterclass los dos, para 2% de daño continuo, 3 Luciel para 2% de adaptación, estos 3 son los más útiles, y necesitarás a Innocent con Masterclass junto con otro personaje con la categoría capacidad de observación para tener 3% de Polaris extra. Yo recomiendo la ATB o Génesis, ya que solo necesitan el tercer job, aunque la ATB es muy recomendable subir la Masterclass también más tarde. Ahora vamos con los casos específicos para DPS dependiendo de la rama de tu personaje y si es físico o mágico, siempre y cuando tengas el máximo de adaptación y te sobre. Los dos que son inamovibles son el Morpheus y con Antítesis para el 2% de daño continuo. Antes aviso que no especificaré si necesitas subir estos personajes a Masterclass o no, ya que la verdad mucha pereza y me duele mucho la cabeza últimamente, así que cuanto menos trabajo mejor. Aquí mejor que cada uno se fije si se necesita Masterclass o no. Primera rama física: Eternity Winner, Tempest Buster, Catástrofe y otro cualquiera que sea especialista en ataque, o otro Carmorrista para conseguir además del 2% de daño continuo, más 3% de daño de habilidades, más 3% de Polaris, 2% de daño contra enemigos con menos de la mitad de vida y 1% de ataque o más otros 2% de daño contra enemigos con menos de la mitad de vida. Tú eliges. Lo último es mejor cuanto más avanzas en la historia. Primera rama mágica, lo mismo que antes, pero sustituyendo a Catástrofe por el RH y en el hueco final al Doombringer para obtener el bufo de Carmorrista y 1% de ataque mágico. Segunda rama física, lo mismo que antes, pero sustituyendo a los tres últimos por Daybreaker, RH y Celestia para tener 3% de ASD de la segunda rama en vez de la primera rama.
Segunda rama mágica, aquí sustituimos a Eternity Winner por el Doombringer y al Celestia por Flame Lord para obtener un % de ataque mágico pero perder el bufo de juez de gigantes. Si vas por Tirnoch, yo recomendaría quedarte con la composición anterior, porque aquí ya un % empieza a ser muy poco. Tercera rama física, sustituimos a estos 4 por Tempest Buster, Mad Paradox, Hersher y Nyx Pieta para obtener 3% de ASD para tercera rama y 2% de ignorar defensa física y mágica, aparte de los otros 3 efectos. El único cambio ha sido sustituir el 2% de daño por debajo y 50% de vida de Carmorrista por el 2% de ignorar defensa híbrida de espacio-tiempo. Y para la tercera rama mágica, lo mismo también. Cuarta rama física, los 2 de siempre, Eternity Winner, Tempest Buster, Doombringer o RH, en el último hueco cualquier personaje de cuarta rama para tener 3% de ASD de cuarta rama y el bufo de Camorrista, aparte de los otros 3 efectos de siempre. Y para la cuarta rama mágica lo mismo, con tu Inspícaro al final para tener un % de ataque mágico también. Luego tenemos casos específicos dependiendo de las necesidades, como el tiempo de espera, en donde tendrías que ver cómo meter 2 de estos personajes. También si tu personaje depende mucho de la hiper, habría que ver cómo colocar estos otros, subir otros personajes que den daño de habilidades para la colección, etcétera, etcétera. Ahora las sinergias para los supports. Esto ya depende de las necesidades del equipo, pero bueno, veamos las principales. 6 personajes de primera vía para poder invocar un Wonderwall cada 30 segundos, que por cierto estas habilidades especiales se activan usando una potencia activa. Es el menos usado y serviría mucho solo en casos específicos, porque el Super Armor pues ya deberíamos de tenerlo con algún otro support. 6 personajes de la segunda rama para poder invocar la Bichaparrón cada 15 segundos. Ojito, no dice cuánto porcentaje cura, pero bueno, útil para curar más al equipo si es. 6 personajes de la tercera rama, imprescindible llevar este bufo en raids, ya que da el bufo del SOT a los aliados que lo reciban, reviviendo a los que se mueren una vez. Los demás supports pueden elegir cosas defensivas y hay SOT para aguantar más, aunque si todos llevaran la Bichaparrón sería una locura de curación. Si no te ves capaz de sobrevivir en una raid, entonces necesitarás más aguante como 2% de adaptación y una oportunidad de revivirte a ti mismo una vez si mueres. También puedes optar por 4 personajes de estos para tener más reducción del cooldown, etcétera, etcétera. Otra sinergia útil sería la de descubridor para farmear títulos si no tienes este o este. Los más útiles serían estos 5. Por cierto, para activar la sinergia y que funcione hay que ir a la tienda de puntos épicos de Aranka y comprar este ticket de 7 días y luego usarlo para activar la sinergia. También los regalan a veces en eventos y con distintas duraciones. Recomiendo que actives la sinergia a partir de Pre-Now o al jugar raids importantes, en donde ya tengas que aportar cosas significativas. Y bueno, eso es todo, gente. Como siempre, si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente, y también para animarme a subir más guías de calidad. Cualquier duda, aportación, etcétera, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos suscriptores públicos: John Glue Yu, Chayanud, Socrum Albino, Alessio Weisbach, Drinker Joestar, Dante Dragons, Aska 7, Mauricio Salazar y a L23. Muchas gracias por suscribirse y apoyar al canal.